Diálogo Directo. 17 horas con 18 minutos. Estamos en contacto ya con el abogado Pedro Moreira. Él es constitucionalista y criminólogo. Está en juego la prelibertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Evidentemente hay todo un debate en redes sociales y en algunos medios de comunicación, especialmente alternativos. ¿Cumple Jorge Glass, doctor Moreira, cumple Jorge Glass? Y esta es mi primera pregunta, ya nos hemos conectado vía Zoom. ¿Cumple Jorge Glass los requisitos para la prelibertad que están ustedes solicitando? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Encantado. Un saludo caluroso a todos quienes nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas de vuestro programa. Y mire, Jorge Glass reúne los requisitos de la prelibertad en función de que al haber sido juzgado por la norma penal que fue derogada por el COVID, pero que se encontraba vigente a la fecha de los supuestos hechos que fueron sentenciados, debe él, para un beneficio penitenciario, en esa causa acogerse al Código de Ejecución de Penas, por lo cual cumple las 2/5 partes de la norma establece de la pena cumplida para poder peticionar este beneficio penitenciario y así poder recuperar su libertad. Pero debería no cumplir al menos la mitad de su sentencia. Él fue sentenciado a 6 años y ha cumplido 2 años, 7 meses. ¿Está entonces en esa posibilidad? ¿O qué figura penal es la que ustedes acuden para solicitar esta prelibertad? A ver, le explico. A ver. En algunos medios de comunicación tendenciosamente se ha querido deslizar esta situación de que Jorge Glass debe cumplir la mitad o debe cumplir el 60%, etcétera, y eso no es así. El proceso penal por el cual él está purgando una pena se dio o se juzgó a la luz del Código Penal que fue derogado en agosto del 2014, si la memoria no me es ingrata, a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. De tal suerte que al haber sido juzgado bajo esa norma punitiva, los beneficios penitenciarios que pretenda acceder debe solicitarlos bajo la norma que regía la ejecución penitenciaria, que era el Código de Ejecución de Penas, en el cual se establece como uno de los requisitos para la prelibertad de que se cumpla con las 2/5 partes de la pena, lo cual Jorge Glass lo ha cumplido. Quizá el error de buena fe o de mala fe que algunas personas y algunos políticos han deslizado en medios de comunicación tengan que ver respecto al régimen semiabierto, en el cual necesita el 60% de la pena cumplida para acceder a aquel, que no es el caso de Jorge. Consecuentemente, hagamos un poco de historia respecto de por qué está detenido Jorge Glass, porque lo importante es siempre mantener la memoria histórica. Cuando Jorge Glass fue detenido, denunció un complot para justamente quitarle la vicepresidencia y meterlo preso. Y recuerdo yo que inclusive denunció que en ese entonces el presidente del gobierno, Lenín Moreno, pues estaba entregando, ¿no?, los hospitales del IES a la familia Bucarán. Lo recuerdo yo muy bien. Él hizo un pronunciamiento previo a que lo metan detenido y lo destituyan prácticamente en la Asamblea Nacional. Entonces le pido a usted que refresque la memoria de los ecuatorianos sobre esta situación. Mire, es importante determinar que tratando de ser lo menos político posible, porque no quiero cometer el mismo error que comete la señora fiscal general, que en lugar Correcto. de dar opiniones jurídicas, siempre da opiniones políticas. Entonces, siendo muy técnico y en un lenguaje llano para que todos podamos entender. A ver, Jorge Glass fue el vicepresidente, bueno, o es el vicepresidente de la República, electo democráticamente bajo los parámetros que la Constitución de la República refiere. Quizá con Jorge Glass se inauguró el lawfare en Ecuador,
Quizás con Jorge Glass se inauguró esta politización de la justicia, en la cual él, casi al iniciar el gobierno del presidente Moreno, hizo serias acusaciones de que el diálogo al cual Moreno invitaba a algunos actores políticos del país, más que diálogo, era un intercambio de favores, o dicho en términos llanos, era un reparto. Jorge Glass lo denunció en la vicepresidencia de la República con documentos, y desde allí comenzó la diligente investigación de la Fiscalía, por llamarlo de alguna forma, en la que, al igual que en el caso del expresidente Correa, se dijeron que había un perjuicio del Estado de cientos de miles de dólares, luego hablaron de unas cantidades estratosféricas de millones de dólares, para finalmente, en el proceso penal al cual nos estamos refiriendo, que es la asociación ilícita por el caso Odebrecht, no se ha demostrado que Jorge se haya beneficiado de un solo dólar, ni se han encontrado cuentas a nombre de Jorge Glass con nada, no se han encontrado vinculaciones con testaferros que puedan decirse que esos testaferros tienen o guardan los dineros de Jorge o los bienes que Jorge de forma malhadada ha utilizado o ha conseguido. Entonces, en una entrevista de la señora fiscal general del Estado con Carlos Vera, en el programa que tenía en Gama, pública y notoriamente ya lo dijo, teníamos que buscar la forma de meterlo preso a Jorge Glass. Y pues bueno, lo encontraron, con una burda asociación ilícita en la que hubieron muchos errores procesales, en las que se naturalizó el debido proceso, se lo sentenció a 6 años de prisión, si la memoria no me es ingrata, para tener que, o para impedirle, mejor dicho, que él pueda beneficiarse de alguna caución, alguna situación similar. Entonces, este proceso contra Jorge Glass, que es la joya de la corona en ese momento histórico del gobierno de Moreno, para justificar una supuesta lucha contra la corrupción. Lastimosamente vemos luego de 3 años y ya con un gobierno moribundo, como quienes han sido corruptos no han sido los que ellos señalaban, sino los que han sido corruptos son sus asambleístas, son sus adalides, son sus aliados, son todos aquellos que este gobierno ha defendido. Correcto. Hay una sentencia, como usted conoce y el país conoce, ejecutoriada, que de 6 años, pero también hay dos procesos que están recién ventilándose y se han caducado 2 prisiones preventivas. Le pido, abogado Moreira, que también nos haga una suerte de historia procesal de Jorge Glass, actualmente detenido, porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Va a salir libre, pero en Arroz Verde ya le sentenciaron a 8 años y entonces va a volver a ingresar preso. La gente necesita aclararse esto en términos procesales, por favor. Mire, la forma más sencilla posible. A Jorge Glass se le instalaron 3 procesos penales, 1 con el Código Penal y 2 con el Código Orgánico Integral Penal. Estos procesos son el famoso caso de Brecht, el caso Singue y el caso Sobornos. En el caso de Brecht fue sentenciado sin que, o mejor dicho, fue sentenciado porque Conceição Santos, que nunca tuvo ninguna vinculación como procesado, pese bajo la teoría de la Fiscalía, ser el principal protagonista de esta asociación ilícita, nunca fue procesado por la Fiscalía en ese tiempo del doctor Carlos Vaca Mancheno, y sin embargo con ese testimonio se lo sentenció en Jorge Glass. Luego, como sabían que se les caía el tema de la asociación ilícita, crearon el caso Singue, en el cual hasta ahora no hay absolutamente nada, como no habrá tampoco, y la prisión preventiva dictada en esa causa fue declarada caduca porque pasó más de 1 año sin que haya sido juzgado dentro de ese caso Singue. Luego viene la tan famosa sentencia del caso Soborno, en la cual también tanto a Jorge como al expresidente Correa se los sentencia más con fundamentos políticos de barricada que con cuestiones técnicas jurídicas,
porque a criterio de los señores jueces de la Sala de lo Penal, que hicieron las veces de jueces del tribunal, dijeron que como Correa era un autócrata, lo dice la sentencia, entonces tanto Correa como Jorge Glass desde Carondelet manejaban una banda organizada para fines delincuenciales. Entonces, él tiene ciertamente una sentencia ejecutoriada, una sentencia que se encuentra cumpliendo, pero tiene una prisión preventiva por el caso Singue, que fue declarada caduca por el Estado no haber logrado la sentencia dentro del tiempo que la ley y la Constitución establece, y la prisión preventiva que se soporta en la sentencia del caso Sobornos, pues se encuentra en impugnación. Es decir, la prisión preventiva no está, bueno, está vigente, pero no afecta a la situación de inocencia de Jorge Glass, y la sentencia no está ejecutoriada, por lo cual caben algunos recursos por presentarse, que entiendo ya se han presentado, y que tendrán que los jueces que conozcan la causa en algún momento llamar a audiencia. Entonces, respecto a únicamente el caso de Brecht, tiene que el juez que conozca la prelibertad concederla, porque se cumplen los requisitos que el Código de Ejecución de Penas exige. Pero le pueden detener porque hay una prisión preventiva. Le pueden detener por el caso de sobornos. ¿Lo pueden detener o no? Pudieran eventualmente detener. Pudieran eventualmente detenerlo. Ahora, es un factor de peso procesalmente que actualmente el exmandatario, segundo mandatario, pues esté en peligro su vida por el tema de del contagio del COVID en la cárcel de la Tacunga. Mire, antes de responder esa pregunta, me gustaría hacer una brevísima introducción para que todos entiendan la gravedad del problema. Correcto. Organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomendaron al Estado ecuatoriano evitar dos cosas. Primero, el hacinamiento carcelario durante la pandemia, y segundo, poner en libertad a todos los presos o a todos los privados de su libertad que no revistan peligro social, que sus penas o los delitos por los cuales están procesados o penados sean delitos menores, y a los presos políticos. Digamos que el Ecuador no quiere reconocer que Jorge Glass es un preso político. Sin embargo, sí cumple dos condiciones. Ni es peligroso para la sociedad, ni tampoco el delito por el cual se lo sentenció es de conmoción social, ni es un delito de impronta sanguínea o sexual. Pero ¿qué sucede? Que el Estado ecuatoriano es tan irresponsable que por perjudicarlo a Jorge Glass ha perjudicado a cientos y quizá a miles de personas que se encuentran privados de su libertad por prisiones preventivas o por sentencias de delitos menores, provocando que en cualquier momento, ojalá no pase, nuestras cárceles se conviertan en campos de exterminio para quienes se hallan ahí. El SNAI, que es la Secretaría o el Servicio Nacional que maneja el tema de las cárceles, ha escondido información todo este tiempo, porque hay muchas personas que se encuentran muy enfermas en las cárceles, no solamente por COVID, sino por otras enfermedades. Recién esta semana yo denunciaba en redes sociales que se murió una persona por tuberculosis el día 22 de mayo, y recién antes de ayer le avisaron a la familia. Ojo, el cuerpo sigue en la cárcel. Entonces, estas situaciones, bueno, seguía hasta el día en que la familia se enteró. Entonces, estas situaciones no solamente desdicen del Estado como una institución seria o del gobierno como un organismo político serio, sino que está afectando derechos humanos de personas, de ciudadanos ecuatorianos o no ecuatorianos, que se encuentran en una posición de desventaja y que forman parte de un grupo de atención prioritario, pudiendo, hilando muy fino, llevar al Estado ecuatoriano ante cortes internacionales para reclamar este tipo de afrentas a los derechos humanos. Entonces, todo esto se ha hecho únicamente para no darle la libertad a Jorge Glass Espinosa.
Entonces Jorge Glass necesita salir de la cárcel. Jorge Glass, si tanto temor o reparo tienen de la libertad de Jorge Glass, envíenlo a un hospital, envíenlo a una clínica. Jorge Glass, entiendo, tiene su salud desmejorada. No pongan en peligro a un hombre que fue 2 veces electo vicepresidente de la República, que es conocido público y notorio por la comunidad jurista del Ecuador y por la comunidad política también del Ecuador, que se inventaron un proceso de asociación ilícita, y en los otros 2 procesos que tiene está aún gozando del estado de inocencia. Yo aplaudo a los señores jueces o sobre todo al señor juez, que no dictó la prisión preventiva anoche a Abdalá Bucaram Ortiz, porque constitucionalmente no se le puede dictar la prisión preventiva a un hombre de la tercera edad. Sin embargo, ese mismo criterio no tuvieron los jueces que dictaron prisión preventiva, por ejemplo, a Ricardo Rivera, cuando él también era un hombre de la tercera edad, y tampoco es el criterio que tienen los jueces ahora para mantener retenido en una celda a Jorge Glass Espinel, quien necesita atención médica y el Centro de Privación de Libertad no se la provee. Entonces, en un caso, la Fiscalía hace pompa y desdeña de la imagen del juez. En los otros 2 casos, como se violan derechos constitucionales en favor de la Fiscalía calla y solapa estas actitudes violatorias del derecho. ¿Procede el arresto domiciliario, dada la gravedad en el estado de salud del ex vicepresidente, abogado? Mire, podría servir, pero enviar de arresto domiciliario a Jorge podría aún más complicar su salud. Tienen que mandarlo o enviarlo o trasladarlo a un centro médico, a una clínica, a un hospital, pero obviamente con todas las seguridades del caso, seguridades médicas me refiero. No vaya a ser que Jorge vaya por un tema manejable y termine infectándose de cualquier bacteria, cualquier virus, puesto de la destrucción sanitaria a la que este gobierno ha condenado a los ecuatorianos. Se le han hecho los exámenes médicos al ex vicepresidente y de lo que se conoce, pues su estado es sumamente delicado. Un eventual contagio de COVID-19, pues sería fatal. Así han sostenido los entendidos. Sobre esa base, ¿por qué es que entonces, acudiendo a la cuestión humanitaria, todavía no se ha logrado que el pedido que ustedes hacen como defensores de Jorge Glass pues sea acogido? La respuesta es muy fácil, porque es un perseguido político. Perseguido político. Categóricamente ustedes señalan que es un perseguido político. Cuando a usted como ciudadano, siendo culpable o inocente, se le niegan todas las garantías de la Constitución, se le desconocen todos los estándares internacionales de derechos humanos, no se atienden sus peticiones o son negadas con argumentos fatuos, entonces usted es un perseguido político y sufre de terrorismo judicial. Bueno, hay un pronunciamiento que hace las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que la crisis de la pandemia al interior de los centros carcelarios es alarmante y podría considerarse como un genocidio carcelario. En ese estado de peligro se encuentra entonces el vicepresidente o ex vicepresidente Jorge Glass. Así de grave es la cosa, compañero, pero el problema pasa porque lastimosamente se inoculó tanto tiempo en la mente del ecuatoriano, en el imaginario social, que Jorge Glass era lo peor. Entonces, evidentemente, el pueblo llano, nuestro querido pueblo, al haber escuchado tanto tiempo que Jorge Glass es lo peor, pues no quieren que salga. Pero aquí no se trata de afectos o de desafectos. Jorge es un hombre inocente, perseguido por decir la verdad, pero en el supuesto jamás consentido que sea culpable, aquello no limita los derechos humanos de éste. Entonces, si por legalidad y por justicia no atienden los pedidos, por lo menos que sea por humanidad, pero ya se ha demostrado que ni siquiera eso acompaña a quienes dirigen el país en este momento. Le agradezco al abogado Pedro Moreira por haber atendido este diálogo aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Muchas gracias, Pedro. Hasta una próxima. Muchas gracias a usted. Feliz tarde. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.